los que tienen entre 15 y 49 años. Si comparamos esos años vividos con discapacidad entre cefalea atencional y migraña, es mayor en migraña, teniendo 7,1 versus 47,2 millones. Sin embargo, el número sigue siendo considerable para la cefalea atencional. También se concluyó que la prevalencia global es aproximadamente de 2 a 3% de la cefalea atencional y que la prevalencia es mayor en mujeres. La importancia de revisar este tema es que en otro estudio que encontré, el estudio TED, mostraban cómo, a pesar de que la cefalea es un motivo de consulta muy común, se realiza un diagnóstico erróneo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque solo la minoría de los pacientes, el 2,4, cumple los cuatro criterios que están estipulados por el ICHD para diagnosticar la cefalea atención de manera definitiva. 40% de los pacientes que se van a presentar no van a brindarnos la información suficiente a pesar de que se las preguntemos. Lo que más nos van a mencionar es la duración de los episodios, el número de episodios y el tipo de dolor o fenotipo. Sin embargo, solo del 80%, por ejemplo, que nos van a mencionar cuántos episodios han tenido, solo el 16% de los casos va a cumplir con el criterio que es que tengan al menos 10 episodios. Luego, en este estudio, inicialmente se hacía un diagnóstico erróneo como cefalea atencional apenas llegaba al paciente, luego se reclasificaba y se dieron cuenta que el diagnóstico de migraña fue 2 veces más frecuente que el inicial, que era la cefalea atencional. Y por eso los autores dicen que en vez de descartar de una vez la cefalea atencional, es mejor dejarla como un diagnóstico transicional que más adelante vamos a ver los criterios, que es una cefalea atencional probable. Acá en esta gráfica vemos básicamente esos cuatro criterios estipulados para diagnosticar la cefalea atencional. Vemos en azul qué pacientes referían ese síntoma y cuáles si llegaban a cumplir con el criterio y cuáles no. Por ejemplo, vemos, como les mencionaba, lo de los episodios, a pesar de que un 16% de los pacientes sí cumplían con el criterio, realmente un 65%, a pesar que referían que tenían episodios parecidos anteriormente, no cumplían con el número de 10 episodios previos. Y lo mismo con los otros criterios, que la duración sea de 30 minutos a 7 días, que tenga dos de cuatro características, el tipo de dolor que más adelante vamos a ver, que no presenten náuseas ni vómitos, fotofobia o fonofobia. Factores de riesgo, vamos a tener modificables y no modificables para la cefalea tipo tensión. Dentro de los modificables tenemos el estrés, que el paciente tenga comorbilidades neuropsiquiátricas, ansiedad, depresión, incapacidad para el manejo del estrés o relajarse, pobre autocuidado, fatiga, uso excesivo de medicación, sobrepeso y otras comorbilidades como que tenga otras cefaleas coexistentes como la migraña, insomnio, síndrome miofacial, fibromialgia, cervicalgia o una disfunción de la articulación temporomandibular, consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo. No modificables, como vimos anteriormente, hay una mayor prevalencia en las mujeres, la edad joven, la raza caucásica, sobrepeso en la infancia, bullying, bajo nivel socioeconómico y bajo nivel educativo. En cuanto a la fisiopatología, tenemos tres mecanismos principales: los genéticos, los periféricos y la sensibilización central. Los factores genéticos se han descrito que hay dos polimorfismos principales, uno sobre la enzima catecol-metiltransferasa y otro sobre el transportador de serotonina. Un gen protector que también se ha descrito es el APOE4. Dentro de los mecanismos ahora periféricos, podemos dividirlos principalmente en dos. Usualmente es muy común que la cefalea tensional esté asociada a la sensibilidad de los músculos pericraniales, tanto en la fase aguda del dolor como en las fases donde ya no hay dolor. Es peor en la cefalea crónica y, como les venía mencionando, podemos clasificar estos mecanismos periféricos en dos, en una nocicepción miofacial y unos factores vasculares. En cuanto a la nocicepción miofacial, esta está mediada por fibras delgadas mielínicas, las A delta y las amielínicas C, que son activadas por estímulos nocivos e inocuos, que incluyen entonces la tensión o contracción muscular, la inflamación, la isquemia y principalmente por diversas citoquinas y mediadores inflamatorios como lo son la bradiquinina,
la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, adenosina 5-trifosfato, glutamato, prostaglandina E2. Todo eso, como resultado, nos va a dar la activación y sensibilización de los aferentes sensitivos periféricos. Tenemos los factores vasculares. Se ha descrito que hay unos cambios hemodinámicos en la vasculatura cerebral dependiendo del tipo de cefalea tensional que estamos presentando. La episódica o la crónica. En la episódica se ha descrito que tienen un aumento del flujo cerebral, sobre todo en las arterias, la anterior, la media y la posterior, mientras que en la cefalea tensional crónica hay un aumento en la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, pero en la arteria media, cerebral media y en la basilar. El estrés aquí juega un papel muy importante porque aumenta la contracción muscular al liberar catecolaminas y cortisol y eso conlleva a este círculo vicioso de sensibilización periférica de los nociceptores. Por último, tenemos acá la sensibilización central. Este es el mecanismo por el cual la cefalea tipo tensión se cronifica y se da lugar a una sensibilización ahora de las neuronas de segundo orden que se ubican en el asta dorsal de la médula espinal o núcleo espinal del trigémino. La sustancia que te juega un papel importante acá es el óxido nítrico. Digamos que este se ha visto que es un denominador común importante en las cefaleas primarias. Está involucrado tanto en la sensibilización central como en esa disfunción de la vía moduladora descendente del dolor. Y hay un aumento de la actividad de la enzima de la óxido nítrico sintasa que nos está produciendo esta sustancia. Por otro lado, tenemos la disfunción en la vía descendente moduladora del dolor por un desbalance entre diversas sustancias. Tenemos que hay una disminución de la serotonina. Esta a nivel central tiene una función antinociceptiva, por lo que hay una dificultad o deficiencia para inhibir la recaptación selectiva de la misma y aumentar la concentración. En varios artículos mencionaban que entonces, según la fisiopatología, podríamos llegar a utilizar los IRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como tratamiento, pero en realidad vamos a darnos cuenta que los que utilizamos son los antidepresivos tricíclicos. Los opioides endógenos, que como sabemos también tienen sus receptores en la sustancia gris periacueductal, que hace parte de esa disfunción, bueno, de esa vía descendente del dolor, va a estar reducido, sobre todo la beta-endorfina, y los neuropéptidos, la sustancia P y el neuropéptido Y, van a estar aumentados. Ahora seguimos con el abordaje inicial. Es muy importante que aprendamos a hacer una anamnesis con un orden correcto en una cefalea, en un paciente que nos llega con cefalea. Acá tenemos, digamos, un ejemplo de un cuestionario que podríamos llegar a realizarle a los pacientes. Tenemos preguntas entonces como duración de los episodios, qué tan frecuente los tiene en cuanto a la semana cuántas veces le da, al mes cuántas veces le da y al año cuántas veces le da, la ubicación del dolor, el tipo de dolor, si es una punzada, si es urente, opresivo. Muchas veces lo pueden definir como un dolor en casco o lo craneano. Otros son síntomas asociados que te tengan náuseas, vómito, fonofobia, fotofobia. Acá tenemos las 8 preguntas principales que tenemos que hacerle a nuestro paciente. Las tres más importantes que vamos a ver nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial con otras cefaleas primarias y también dentro de las mismas subclasificaciones de la cefalea tensionales. ¿Cuánto le duran los episodios de dolor de cabeza o cefalea? ¿Cuántos episodios ha tenido? Y si hay algún síntoma asociado, como las náuseas, el vómito, la fotofobia y la fonofobia. Muy importante también indagar el uso de medicamentos. Vamos a ver que puede haber una cefalea tipo tensión secundaria al sobreuso de los mismos. Cuando nos llega el paciente con cefalea, otra cosa que tenemos que indagar es la presencia de banderas rojas o signos de alarma que tenga el paciente que nos está dando una luz que se trata de una cefalea secundaria o de características secundarias y que amerita hacer estudios de extensión, como un TAC, una neuroimagen, una pues, resonancia magnética, una punción lumbar, entre otras. Para eso nos vamos a guiar de la mnemotecnia SNOOP 10. La S, como vemos, hace referencia a síntomas sistémicos, entonces que tengan o rigidez nucal, historia de neoplasia con la N. La siguiente N sería para déficit neurológico al examen neurológico que le realicemos al paciente. La O
vemos que es cuando hay un inicio abrupto, sobre todo nos va a hacer pensar de una hemorragia subaracnoidea. La siguiente O es para personas que tengan más de 50 años y luego las 6 Ps. Tenemos un cambio en el patrón, que la cefalea que el paciente refiere ha cambiado en los últimos 3 meses, que cambie de posición. Como sabemos, digamos, la cefalea pospunción puede que mejore en decúbito supino, pero empeore al cambiar de posición, cuando se sienta, por ejemplo, que esté precipitada por maniobras de Valsalva, que el paciente tenga papiledema, que sea progresivo el dolor de cabeza o que la paciente esté embarazada o en el puerperio. Neuroimágenes que vamos a utilizar, pues vamos a preferir la resonancia magnética, podemos utilizar también el TAC. Tenemos también dos mnemotecnias para saber qué es lo que vamos a buscar en cada uno. En el TAC vamos a buscar principalmente sangrado intracraneal y fracturas. Con la mnemotecnia PITS vamos a entonces evaluar el parénquima, vamos a evaluar los ventrículos, vamos a evaluar la zona truncal o el puente y la subaracnoidea. Y en la resonancia magnética, PIN, tenemos anormalidades de la presión intracraneal, entonces, por ejemplo, alguna herniación subfalcina transtentorial, infecciones o neoplasias. El examen físico enfocado, además de hacerle un examen neurológico completo, que ya tuvimos una revisión de eso, un fondo de ojo, toma de signos vitales, de la tensión arterial, vamos a evaluar la articulación temporomandibular. ¿Esto cómo lo hacemos? Primero, pues una inspección visual, la simetría de la cara, del mentón, de la oclusión y la coloración de la piel a ese nivel. Luego vamos a evaluar la capacidad de la abertura bucal. Lo normal es que sea aproximadamente de 45 milímetros. Después, una desviación de la mandíbula, si está hacia un lado, si cuando abre hay una deflexión, que quiere decir es que hay como un desnivel o se descuadra la línea media del maxilar y la mandíbula. Y por último, vamos a palpar los músculos, los maseteros, pterigoideos y temporales. Más que todo, vamos a ubicar acá los dedos, 2 centímetros aproximadamente adelante del trago y vamos a hacer la palpación tanto de manera estática como dinámica, pidiéndole al paciente que abra y cierre la boca. También tenemos que evaluar entonces los senos paranasales porque se ha visto que la sinusitis puede provocar una cefalea tipo tensión. Acá vemos en dónde se va a ubicar la cefalea, dónde la va a referir el paciente según el seno paranasal que esté comprometido. Por ejemplo, vemos acá que si está el seno frontal y maxilar comprometido, la cefalea va a ser predominantemente temporal u occipital. Si son las celdillas etmoidales, va a ser tanto temporal, parietal como cervical. Y si es esfenoidal, entonces ya digamos que la ubicación puede ser más variable, tanto temporal, parietal, occipital como cervical. Estos son los puntos de Bayek, son estos puntos que vemos en la imagen que se van a evaluar para evaluar, valga la redundancia, el recorrido de los nervios que pueden verse afectados en las neuritis, neuralgias como la del trigémino. Y por último tenemos la posición de Trendelenburg. Esta consiste en colocar al paciente en decúbito supino y colocar la camilla a 45 grados más abajo en la cabeza. En teoría, esta también nos ayudaría a identificar cuando una cefalea es pospunción lumbar, porque la fisiopatología de esta más o menos es una hipotensión intracraneal, por lo que con esta posición estaríamos aumentando lo mismo la presión intracraneal y por lo tanto remitiría el dolor. Muy importante también palpar los puntos gatillo y identificar si tiene alguno. Para recordar que es un punto gatillo, entonces es un nódulo hipersensible, doloroso, localizado dentro de una banda tensa de un músculo esquelético cuya estimulación, ya sea palpación, contracción o estiramiento, provoca un dolor referido y contracción súbita de la banda muscular. Es diferente a solo un punto hipersensible porque este no va a producir un dolor referido, ¿listo? Acá tenemos entonces 8 puntos principales que son los que tenemos que palpar: el trapecio, el esternocleidomastoideo, temporal, superficial macetero, suboccipital, entre otros. El diagnóstico, que es lo más importante, vamos a tener que para definir cefalea tipo tensión en general, necesitamos que la duración sea de 30 minutos a 7 días, que al menos el dolor cumpla 2 de 4 características, que son que sea bilateral o holocraniana, que el tipo de dolor sea opresivo o tensivo pero no pulsátil, que la intensidad sea leve o moderada y que no empeore con la actividad física habitual.
Esto es muy importante también acá en la tensional episódica, ya sea infrecuente o frecuente, no se asocia ni a náuseas ni a vómito, pero sí puede tener fotofobia, fonofobia, pero no ambas. Para ya clasificarlas en si es frecuente o infrecuente, tenemos entonces infrecuente es menos de un día al mes y menos de 12 días al año. Frecuente es 1 a 14 días al mes, pero menos de 180 días al año. Mencionaban que uno podía decirle al paciente que lleve como un diario de la cefalea y que escriba a qué hora del día le da, cuánto le dura, digamos que todo eso conllevaría a reducir ese diagnóstico erróneo que les mencionaba al principio, pero realmente pues no se hace mucho, pero es una buena herramienta. Para el diagnóstico ahora de la cefalea tensional crónica, tenemos que es una cefalea que dura más de 15 días al mes durante 3 meses y más de 180 días al año. Cumple los mismos criterios de dolor, dos de los cuatro que ya mencionamos. Y muy importante acá, que el doctor también quería hacer mucho énfasis en esto, y es que en la crónica sí se puede presentar náuseas, pero leves, no moderadas ni intensas ni vómitos, solo náuseas leves. Lo mismo se puede asociar a fotofobia, fonofobia, pero de estos tres síntomas, solo uno. La cefalea tensional probable va a ser básicamente esa cefalea que no cumple con criterios ni de otra cefalea primaria, ni cumple en su totalidad los criterios de la cefalea tensional. Y la cefalea por sobreuso de analgésicos va a ser una cefalea que aparece por 15 días o más al mes en el paciente con ya una cefalea preexistente y que a su vez tenga un abuso habitual de analgésicos de uno o más durante 3 meses. Digamos que este tiempo de 15 días al mes va a variar según el fármaco que el paciente esté consumiendo. 10 días al mes, mayor a eso, va a ser el criterio que vamos a utilizar en pacientes que estén abusando de triptanes, opioides y ergotamina. Y más de 15 días al mes en pacientes que estén abusando de acetaminofén, aspirina y los AINES. El principal diagnóstico diferencial de la cefalea tipo tensión es la migraña sin aura. Aquí les traje una tabla en donde vemos las principales diferencias y entonces tenemos en la migraña episódica la localización principalmente semicraniana unilateral, las características del dolor es que es pulsátil, este sí es moderado a severo de intensidad, la instauración de este no es progresiva, sino aguda subaguda, empeora con la actividad física cotidiana, tiene buena respuesta a los triptanes, si se acompaña de náuseas y vómitos moderados a severos frecuentemente, fotofobia y fonofobia frecuentemente, y a su vez pues pueden tener auras en un 25% de los casos. Muy importante acá también, fíjense, los puntos gatillo son característicos de la cefalea tipo tensión. El manejo farmacológico, tenemos entonces dos, principalmente dos fases, la sintomática o aguda y la preventiva. La sintomática se la vamos a dar a todos los pacientes, independientemente de la clasificación episódica crónica. La primera línea son pues AINES, ibuprofeno, dextroprofeno, paracetamol, bueno, acetaminofeno, ASA. Y segunda línea son las que no tienen tan buen rendimiento como naproxeno, diclofenaco o cafeína. En el tratamiento preventivo, digamos que siempre sí o sí se lo vamos a dar a los pacientes con cefalea tipo tensión episódica frecuente, la crónica, acompañado a su vez de medidas no farmacológicas, y en la cefalea episódica infrecuente lo vamos a dar cuando éste comprometa la funcionalidad o calidad de vida del paciente o cuando éste tenga una comorbilidad neuropsiquiátrica como depresión, ansiedad o fibromialgia. Acá tenemos algunas alternativas para el tratamiento, como les mencionaba, las que mejor rendimiento han mostrado son la aspirina, acetaminofén, ibuprofeno y ketoprofeno. Acá están las dosis para que las puedan revisar después en comparación con otras alternativas que no tienen tan buen rendimiento como el diclofenaco y el naproxeno. Los opioides no se recomienda utilizarlos porque realmente van a contribuir a ese riesgo que haya un abuso de analgésicos. Estos se utilizan más que todos en el estatus migrañoso. Los relajantes musculares vamos a dejarlos para esos pacientes que tienen un componente postural manifiesto como contracturas y puntos gatillo durante el examen físico que hayamos encontrado. Antieméticos y cafeína podemos llegar a utilizar la metoclopramida
y la cafeína como coadyuvantes también, porque estos van a favorecer el vaciamiento gástrico y entonces la absorción de los fármacos que estemos dando como manejo agudo. Y luego en cuanto al manejo preventivo, digamos las indicaciones ya se las mencioné, siempre se lo vamos a dar a la cefalea tensional episódica frecuente y a la crónica, a la tensional infrecuente solo sí, entonces ya dijimos comorbilidades específicas neuropsiquiátricas, si altera el funcionamiento diario del paciente y si el tratamiento sintomático falla. La duración va a ser de 2 a 6 meses principalmente y la primera línea es la mitriptilina, el antidepresivo tricíclico, dosis 10 a 25 miligramos día, máximo 75 miligramos día. Otras opciones, la mirtazapina, un antidepresivo típico, venlafaxina, topiramato y como coadyuvante también un relajante muscular, tizanidina 4 miligramos al día. Por último, tenemos el manejo no farmacológico. Tenemos 5 alternativas que podemos utilizar en conjunto con el farmacológico. Las terapias conductuales principalmente se van a centrar entonces en aprender a manejar el estrés, la gestión y prevención de desencadenantes, tener una buena higiene de sueño, hacer ejercicio, manejar los trastornos del afecto, una dieta saludable. La terapia física se va a enfocar en hacer una reeducación y reentrenamiento de la musculatura y cráneo cervical y de los hombros, acupuntura e infiltraciones con lidocaína al 2% en los puntos gatillo. Y eso sería todo por hoy. El doctor Vázquez no nos pudo acompañar el día de hoy y en las charlas de este módulo no nos va a poder acompañar virtualmente porque ahorita no está en el país y por cuestiones de horario no puede acompañarnos. Sin embargo, él está haciendo seguimiento de la bibliografía, de las revisiones, de todo. Las dudas que tengan no las pueden decir en este momento, nos pueden mandar por el grupo, por el privado, para hacérselas llegar al doctor y resolverlas también. Listo, como ya les dijo Dani. Dani, muchas gracias por tu charla, excelente como siempre. Em, pues ya, pues lo que les dijo Dani, todas las dudas, preguntas que tengan, lastimosamente el doctor no nos puede acompañar hoy y pues de aquí adelante tiene unos proyectos, por lo que no va a poder. La idea pues para las futuras charlas va a ser traer otros doctores de pues de Mary, y pues que nos acompañen también pues para estar siempre acompañados y pues que se puedan resolver ahí inmediatamente todas sus dudas y todas sus preguntas. Entonces, si quieren, me las escriben al chat o por interno, o no sé si las podemos resolver, si Dani, por ejemplo, puede resolver, o si les quedó alguna duda de la charla y si Dani o yo las podemos resolver, pues de una vez lo hacemos. Entonces, pero si no, pues se la mandamos al doctor. ¿Listo? Entonces, pues la siguiente semana vamos a tener dos charlas que van a ser de migraña. Vamos a tratar en una tratamiento perdón, abordaje de diagnóstico, y en la otra vamos a tratar el tratamiento. ¿Listo? Pues ya que hemos estado faltando la anterior semana con charla y nos hemos atrasado un poco en el horario. Gracias a todos por llegar. Yo siempre tomo asistencia por Zoom, entonces no se preocupen.